Yo también bailé la conga sin zapato. Ay, yo también bailé la conga sin zapato casi siempre. Por las piedras de la costa, con mi primo Lester, yo corría. Familia, qué volada. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer una continuación de la clase pasada, que estábamos hablando de cómo agregar el sexto grado en un acorde mayor. Vamos a hacer lo mismo, pero en una tonalidad menor. Antes, por favor, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, Jorge Iván Martín, donde van a encontrar parte de mi música también. En la clase pasada hablamos de la tonalidad do mayor, cómo agregarle el sexto grado a ese acorde, buscando otros tipos de efectos. Hoy vamos a hacer lo mismo en una tonalidad menor, la menor, aprovechando que es relativa de do mayor. En este caso, en las tonalidades menores se le puede, teniendo en cuenta una tonalidad menor, tiene tres variantes. Tiene la escala menor natural, la escala menor armónica y la escala menor melódica. En ambas, según la escala, se utiliza el sexto grado menor y el sexto grado mayor. Es decir, si yo estoy en la menor, el sexto grado menor es el Fa, porque saco cuenta La, Si, Do, Re, Mi y Fa, que es el sexto grado. Ese Fa es menor, natural. Y el Fa sostenido sería el sexto grado mayor. ¿Por qué estamos hablando de agregarle el sexto grado? Porque si hicieras un tumbado con los grados inferiores del acorde, que en este caso los grados inferiores es el primero, la tónica, el tercer grado que define siempre el modo mayor o menor, en este caso do, y el mi el quinto grado. Si hacemos un tumbado con esas tres notas puede funcionar, pero como que se puede quedar un poco, no calza del todo bien. Si hago un tumbado, entonces siempre es bueno pensar en un tumbado, cómo agregarle, teniendo en cuenta también que la armonía popular está llevada a cuatro voces y que el 3 tiene tres cuerdas nada más. Siempre hay que buscar un cuarto grado del acorde según el acorde y la función del acorde, porque un acorde puede ser menor y puede ser tónica, pero un acorde puede ser menor y puede estar en función de segundo grado, que eso lo vamos a hablar en clases posteriores. Pero bueno, ahora lo importante es cómo de el acorde menor, qué nota le vamos a añadir como cuarta nota, buscando siempre que la sonoridad del tumbado crezca. Hablamos de añadirle el sexto grado menor, que en este caso sería Fa, y el Fa sostenido, que sería la sexta mayor. Entonces, partiendo de esta primera posición de La menor, que sería primero, la tónica, la fundamental, podemos emplear el sexto grado menor de esta manera. Se puede ver como Fa mayor, pero no, es La menor, y se sobreentiende que el contrabajo me está poniendo de tónica la nota de La. No es lo mismo que va. Ya si le agrego otra nota, en este caso el sexto grado menor, le da otra visión al tumbado, otro color. Sería... Ahora, ¿qué pasa si también le agrego, además del sexto grado menor, el sexto mayor? Puede sonar un poquitico nada más disonante, pero no es una disonancia que te choque. Al contrario, es como una disonancia que hasta ese puntico, hasta ese punto de disonancia le da sabor, va a enriquecer. Y estoy seguro que muchos de ustedes, si no lo conocen, esta explicación teórica,
lo han tenido que escuchar porque el sexto grado mayor se utiliza mucho en cualquier tipo de música popular, teniendo en cuenta cuando la tonalidad es menor. Un ejemplo. La, do, mi, fa, fa sostenido. La, do, mi, fa, fa sostenido. Entonces voy jugando con el sexto menor y con el sexto mayor. Entonces, si llevamos, en este caso le puse al La menor, en un momento le puse su dominante Mi séptima, para que vieran también, combinándolo con otro acorde, como estas dos sextas, tanto la sexta menor como la sexta mayor, van a enriquecer un acorde menor. Ahora, ¿qué pasa si lo llevo a la posición de primero 6? Tengo el Fa aquí, natural, y el Fa sostenido aquí. Sería... Se pueden encontrar muchos tumbados utilizando la sexta menor nada más. O utilizando la sexta mayor también. Esa sonoridad, estoy seguro, vuelvo y repito, que muchos de ustedes la han tenido que escuchar en muchos tipos de música, no solamente en la música cubana, sino en la música popular de cualquier región de Latinoamérica. Si llevamos también a la inversión de primero 6 La menor, sería... Aquí estoy utilizando el Fa natural, la sexta menor. Fa sostenido, sexta mayor, también para enriquecer el acorde de La menor. Entonces puedo utilizar también el Fa natural y el Fa sostenido, y así enriquecemos también más el acorde. Fa natural, Fa sostenido, y en la inversión de primer grado, que es la misma de aquí, teniendo en cuenta ¿qué quiero lograr con esto? Para todo el que vea estas clases, que siempre puedan enriquecer. Tampoco es sobrecargar de notas los tumbados, pero sí saber con qué otras notas fuera de los grados inferiores de un acorde, tanto mayor o menor, se pueden utilizar para enriquecer los tumbados. Familia, espero que hayan disfrutado de esta clase, de todas, y muchas bendiciones. También bailé la conga sin zapato. Ay, yo también bailé la conga Sin zapato casi siempre. Por las piedras de la costa, con mi primo Lester, yo corría,